conmemorando todo el mes de agosto, como ustedes sabrán y como bien lo ha hecho el Movimiento Solidaridad, el mes de la solidaridad, acuñado en Chile por una de las figuras más importantes que tenemos no solo en la Iglesia Católica, sino que también en la sociedad civil, que es San Alberto Hurtado. Y es que dentro de como nosotros vemos la solidaridad, no lo vemos solamente como la caridad o como este valor importante que tiene cada uno de nosotros que estamos llamados a ser solidarios, sino que también como un principio rector del orden social, que permea las instituciones y que reúne lo público y lo privado para poder sacar lo mejor de nosotros y poder llevarnos al bien común. Para hablar de estos temas, están invitados tres grandes personas justamente de lugares diferentes, desde la sociedad civil, desde lo estatal y desde lo privado. Y quiero partir presentando a la Ale Pizarro, Alejandra Pizarra Melo. Ella es educadora diferencial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Alberto Hurtado. Es ex directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, hoy en día asesora la misma, y además es directora de 3xI. Muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros hoy en día. Además, tengo el gusto de presentar a Nicolás León. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, de nuestra universidad. Es exdirector ejecutivo de la Fundación Idea País y se desenvuelve actualmente como gerente de asuntos públicos en la Cámara Chilena de la Construcción y director del Fondo de Emergencia Sanitaria. Bienvenido, Nicolás, también muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y el tercer invitado es el diputado de la República, Diego Chalper. Él es abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho Público y doctor de Derecho Económico y Social y Cultural de la Universidad de Marburgo, Alemania, y también exdirector ejecutivo de Idea País como Nico, y actualmente, como les contaba antes, es diputado por el Distrito 15 ahí en la sexta región. Muchas gracias, Diego, también por estar con nosotros hoy día. Bueno, para partir esta conversación, como justamente les decía, la Ale viene desde la sociedad civil, muy involucrada con lo que tú, bueno, Ale, tú, como dije antes, tú eras directora ejecutiva de esta sociedad de comunidades solidarias. Nico está muy vinculado con el mundo privado y bueno, Diego, a ser diputado, está muy vinculado con el Estado. Quiero que un poco le cuenten a quienes nos están viendo y quienes también están viendo la transmisión vía Instagram, en vivo, cómo es que la solidaridad la viven en cada uno de estos rubros. Es decir, cómo la Ale la vive en la sociedad civil, cómo Nico la vive en el mundo privado y cómo Diego la vive en la parte más estatal y más pública. ¿Cuál quiere partir? Probablemente Diego. No, yo prefiero que la Ale de repente parta desde el punto de vista de la solidaridad encarnada en la sociedad civil. Bueno, gracias Diego, con mucho gusto. Primero, muchas gracias, queridos jóvenes, de estar aquí a esta hora, de no haber tenido tanto Zoom durante el día. Gracias, Diego, también, que me imagino que está ahí hasta el moño de pega. Gracias, Nico, y gracias, Isidora y Ángela, por convocarnos. Así que qué rico que tengamos una conversación que enriquezca el alma, que nos permita a lo mejor debatir, conversar, abrir espacio. Hay un programa en la Universidad Católica que dice tenemos que hablar de Chile, nosotros tenemos que hablar entre nosotros también. Así que estoy feliz de estar acá. Y cómo vivo la solidaridad diariamente, yo siempre soy como el Grinch de la sociedad civil. Trabajé los últimos 12 años en la sociedad civil, antes trabajé en el mundo privado, antes trabajé en el mundo de la educación, antes fui monja, tengo una vida, tengo muchas canas, ¿ven? Tengo una vida como larga y como distinta. Pero quiero decirles que a veces creemos que los de la sociedad civil podemos ser más solidarios, podemos ser mejores, no lo somos, somos igual. Yo creo que los seres humanos somos igual donde quiera que vayamos. Tal vez desde la sociedad civil puede ser menos rudo que desde el mundo de la política o del mundo de la empresa, porque nos convocan temas de interés público, igual que el mundo de la política, pero temas de interés público, particularmente con aquellas personas que quedan a la vera del camino, aquellos que no logran subirse al modelo, aquellos que por muy buenas cosas que traiga, ya hablaremos de eso supongo, deja a personas que haciendo su mejor esfuerzo no logran y acumulan desventajas y pobreza, una encima de otra, los mismos grupos.
Entonces, cuando uno trabaja desde este mundo, porque yo efectivamente estuve desde el inicio en la comunidad de organizaciones solidarias que reúne a más de 250 fundaciones y corporaciones que trabajan en pobreza y exclusión, entonces diría que en la vida diaria lo propio era la solidaridad, porque el tema era la solidaridad, cómo somos solidarios con aquellos que no pueden a veces ni sobrevivir, temas de ciudad, temas, o sea, vivienda, salud, abrigo, educación, discapacidad, gente de calle, en fin, tantas temáticas que duelen, ¿no? Pero ahí quiero hacer un disclosure, pero no siempre nos fue tan natural vivir la solidaridad entre nosotros. O sea, la sociedad civil, que tiende a converger, que es súper buena gente, que tiene súper buenas intenciones, no es distinta al resto del modelo societario que nosotros hemos construido y que creo que está atravesado por dos cosas fundamentales, lo vamos a desarrollar más en la próxima pregunta, por el individualismo y por la competencia. Y eso también nos ha dolido, afectado, y nosotros también hemos sido más de eso, no somos mucho mejores, y esa fue la aventura de construir la comunidad de organizaciones solidarias, que no fue fácil. Uno podría decir, pero obvio, que colaboren, que trabajen juntos, estoy hablando hace 15 años atrás. Entonces, en la vida diaria, en el trabajo, me resulta más o menos evidente por las temáticas con las que trabajamos. En mi vida personal, tampoco es tan evidente, tal vez cada día me levanto y recuerdo que la vida es recorta y que tenemos y estamos en un mismo barco, por tanto tenemos la misma suerte y probablemente lo que veníamos predicando o tratando de traspasar como sociedad civil, el estallido social nos lo puso en la cara a todos los chilenos y la pandemia se lo puso al mundo entero. O sea, no hay ni una otra posibilidad que no vivir desde la solidaridad, porque la suerte de todos es la misma. Algunos con más plata, otros con menos plata, otros con posibilidades, otros con menos posibilidades, pero todos estamos afectados por el COVID y por el estallido social, que probablemente podríamos hablar largo de eso, pero no es el tema. Por tanto, la solidaridad la vivo en la pega y en el día a día recordándome que tenemos la misma suerte y que aunque yo tenga más suerte, la mala suerte de otro es mi propia suerte también y me hago corresponsable de ella. Interesante lo que dice la Ale, porque dice, vivo la solidaridad todos los días. Yo no sé si todos nosotros pensamos en la solidaridad todos los días. Y más aún, me interesa saber si es que Nicolás León piensa en la solidaridad todos los días, ya que viene en el mundo privado. Entonces te dejo esa pregunta, Nico, más la que le había hecho a la Ale, por supuesto. No sé si tengo, me sale ahí que el cartel que tengo más o menos es internet, así que si se me va cortando me avisan. Pero nada, pues primero agradecerles también, igual que la Ale, la invitación. Para mí es un privilegio, no sé si ustedes sabían, pero yo participé arduamente del movimiento Solidaridad, después trabajé en Idea País, después me fui a estudiar para afuera, sigo vinculado a Idea País, por lo tanto es como estar de alguna manera en casa. O sea, para mí es un espacio muy rico, para, como dice la Ale, para poder conversar también de lo que nos motiva, digamos. ¿Cómo vivo la solidaridad? Mira, hoy día, con mucha fuerza, digamos, dado el rol que me está tocando hoy día a mí, que ha sido de coordinador o de director ejecutivo de este fondo que se constituyó, que constituyeron los empresarios para poder ayudar durante esta pandemia. A mí me tocó la suerte, el privilegio de poder liderar este esfuerzo, y eso, en el fondo, no solamente juntar estos recursos, sino que también el destino de esos recursos, los ventiladores, digamos, los test rápidos, los reactivos PCR, las mascarillas, los trabajos de vuelo humanitario, el tema de justicia. O sea, trabajamos con los ministerios, trabajamos con más de 70 fundaciones, también trabajamos con la COS mucho, digamos, ahí con Hans, que está hoy día a cargo. Bueno, innumerables cosas que se estuvieron haciendo ahí, digamos. Por lo tanto, hoy día es como un momento bien especial, digamos, porque a mí me toca ejercer de alguna manera, ejercer la solidaridad por el momento que nos toca vivir, pero yo creo que la pregunta es más a propósito del rol general de la empresa, más que el momento de hoy día, porque hoy día obviamente es más fácil responder, porque se está ejerciendo un rol más, como decía la Ángela, desde la caridad, digamos, o quizás mal entendiendo la solidaridad. Y yo creo que la solidaridad, como bien decía la Ángela, es un principio rector que debería orientar incluso la forma de ser empresa. Yo me acuerdo que en la universidad nosotros hablábamos mucho del rol social de la universidad. Bueno, las empresas también tienen un rol social muy relevante.
Es clave que las empresas entiendan ese rol social, digamos. Las empresas son, de alguna manera, son el 80% del Producto Interno Bruto, por lo tanto, a veces pueden hacer mucho más cosas que las que puede hacer el Estado, digamos. Hoy día hay empresas más grandes que Estados. O sea, uno puede pensar en Amazon, probablemente es más grande que varios países, digamos. Por lo tanto, la posibilidad que tiene la empresa de generar cambio en su entorno es enorme. Y no solamente a través de la distribución de recursos, sino que como motor de desarrollo, de cambio, digamos, en esa sociedad, teniendo un trabajo mucho más cercano con sus trabajadores, por supuesto, ayudándolos a progresar, a avanzar, pero también con sus proveedores. Hay ejemplos maravillosos de empresas que trabajan con sus proveedores, con proveedores locales, para ir haciéndolos crecer, digamos, y ir avanzando con ellos. Hay ejemplos de empresas que trabajan con las comunidades locales en las cuales están insertados, digamos. Hay ejemplos de empresas bueno, que van generando desarrollo que no es solamente para los accionistas, sino que para todos los grupos de interés, digamos. Yo veo que ese es el verdadero rol de la empresa, digamos, como motor de cambio para todos los grupos de interés, y de esa manera efectivamente la empresa entiende cuál es su rol social, digamos. Como de esa manera, entendiendo que su rol va mucho más allá de la generación de utilidades para sus accionistas, y entiende cómo, entendiendo ese rol más profundo, humaniza también la labor que realiza todos los días. Y por lo tanto, mi labor, de hecho, en mi trabajo justamente en la Cámara Chilena de la Construcción es intentar impulsar ese cambio, desde muchos desde muchas fórmulas, digamos. O sea, tengo la suerte de estar trabajando en esta institución, que es una institución que tiene casi 70 años, la Cámara Chilena de la Construcción, y que ha entendido, a mi modo de ver, bastante bien ese rol, porque ha fundado muchísimas instituciones, partiendo por instituciones de seguridad social, como las mutuales, las cajas de compensación, y han creado una red social enorme para poder ayudar también a sus trabajadores, para poder ayudarlos a salir adelante, para avanzar, y también han contribuido en política pública, digamos, directamente. Entonces, ese tipo insisto, de entender la empresa de una manera integral, y de darse cuenta cómo están insertados en el país, y la responsabilidad que tienen al estar insertados en el país, es la reflexión que yo creo que tenemos que tratar de impulsar para todas las empresas. Por ahí lo veo yo, digamos, es humanizar las empresas entendiendo el verdadero rol social que cumplen. Muchas gracias, Nico. Yo creo que una de las cosas más importantes que dijiste es que las empresas son motor de cambio. Nunca había escuchado una definición así. Yo estoy en ingeniería, bien cercana al mundo más empresarial. Nunca había escuchado una definición así. Y si hay alguien que es motor de cambio en este foro es Diego Chalper, porque justamente es diputado, y quienes están liderando los cambios son los diputados, los senadores de la República. Entonces, Diego, ¿cómo vives la solidaridad justamente desde el Estado? ¿Y cómo te haces responsable también como decía Nico, yo estoy encargado de llevar la solidaridad dentro del mundo privado, dentro de la empresa? ¿Cómo Diego Chalper se hace encargado de llevar la solidaridad también al Parlamento? Oiga, usted la vamos a promover para animadora de matinala, porque tiene mucho ritmo en la animación. Ya, bueno, primero que todo saludarlos, muy buenas tardes. Es un talento, Diego, se nace con eso. Está muy bien, está muy bien. Oiga, no, primero que todo saludar a Nicolás, bueno, a la Ale, obviamente felicitarlos por todo lo que hacen. Saludar a todos los que se hacen el tiempo de hacer un alto para poder conversar un rato. Miren, yo creo que hoy día es imposible no referirse a lo que pasó en octubre y lo que nos ha venido pasando como país los últimos meses. Obviamente que no se puede resumir en una frase, pero yo creo que lo que le pasó a Chile es una molestia, un malestar que surge de ciertas injusticias sociales que la dirigencia del país no fue capaz de resolver a tiempo. Y como no fue capaz de resolver a tiempo, llámenle falta de sentido de urgencia, llámenle indolencia, llámenle como quieran, obviamente ese malestar termina siendo, por decirlo así, exteriorizado con un nivel de violencia absolutamente inusitado, y obviamente verbalizado por ciertos sectores que yo les diría tienen posiciones más extremas que la que tiene el común de los chilenos. Entonces, yo soy de los que creen que la solidaridad es la clave para enfrentar el futuro de Chile. Y déjame tratar de explicarles por qué creo que eso es así. Yo les diría que esta misma situación de octubre nos mostró dos extremos que yo personalmente creo que hay que mirarlos con mucha atención. Uno es el extremo del individualismo,
que es aquel que cree que solamente vive para sí mismo y que de alguna forma, como no empatiza con los dramas del otro, no tiene el sentido de urgencia que eso requiere. Yo creo que muchas veces la élite en Chile no padece los dramas que padece la inmensa mayoría de los chilenos y por lo tanto no tiene el sentido de urgencia que requiere los cambios que eso necesita. No sé cuántos de los que están acá son conscientes que 1,5 millones de chilenos hoy día viven sin agua potable. Y vivir sin agua potable significa ir al baño en una cuestión de piedra que termina en un foso séptico. Y por lo tanto, yo creo que a propósito del Estado, esta lógica del individualismo obviamente sugiere un Estado ausente, un Estado que ojalá haga lo menos posible. Fíjate, o sea, ese es un extremo. Y el otro extremo para mí es el extremo del indignado. ¿Te fijas? Que en el fondo ante este malestar social cree que la respuesta a eso es la confrontación, que obviamente también se opone a la solidaridad, porque la solidaridad por definición busca el encuentro, ¿se fijan? Entonces, normalmente si el individualista busca un estado ausente, el indignado busca un estado omnipresente. ¿Te fijas? O sea, y ahí tienes los dos polos. Entonces, ¿cuál es el polo de la solidaridad? ¿O cuál es la respuesta ante esta diada, digámoslo, entre individualismo y indignación? Yo te diría que la gracia de la solidaridad es que vence el individualismo, pero no desde una supremacía estatal, sino que, perdonen si soy un poquito denso, pero me traiciona la reflexión académica. Yo creo que la gracia de la solidaridad es que vence el individualismo desde la libertad. Es decir, invita a los ciudadanos a una transformación personal de manera tal de sobreponerse al individualismo por la vía de la corresponsabilidad. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque fíjense ustedes que uno podría decir que el estatismo ya tuvo su hora en la historia de la humanidad y no resolvió los problemas. Tampoco lo tuvo, pareciera ser, el individualismo, y por lo tanto la clave del futuro es cómo hacemos que la solidaridad sea esta cuestión que supera esta diada. Ahora, ¿cómo se expresa esto? 3 ideas muy cortitas. Yo creo que se expresa en que seamos capaces de fomentar la asociatividad, ¿ah?, como un motor fundamental. O sea, yo creo que hoy día la lógica tiene más que ver con que cada uno se salve solo. ¿Se fijan? Es como la sociedad del SQP, que cada uno se salve. Pero cuando tú piensas en fomentar la asociatividad, evidentemente pasar de un Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene todo sentido, porque al final el pilar fundamental de la sociedad no está en el individuo aislado, sino que está en la familia. Lo mismo sucede, lo decía bien Nicolás, con la empresa. Cuando tú empiezas a entender a la empresa como un motor de solidaridad, lo que estás diciendo al final es que el criterio último de la empresa no está en la satisfacción del interés de los accionistas, sino en lograr que la empresa contribuya al bien común de la sociedad. Y eso obviamente determina inevitablemente cómo esa empresa se relaciona con sus proveedores, cómo se relaciona con sus comunidades, con el medio ambiente, en fin. ¿Y para qué decir lo que hace la Alejandra desde la sociedad civil? Cuando tú entiendes que la sociedad civil es corresponsable y que perfectamente tiene que jugar un rol en la provisión de ciertos bienes públicos, tú dejas fuera al Estado como el único proveedor de ciertos beneficios sociales. Mira, no me quiero alargar mucho, 2 ideas más. La solidaridad también tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad. Y te doy un ejemplo en una pelea que hemos dado, que lamentablemente no la hemos podido sacar adelante, pero es la ley de sala cuna universal, donde lo que estamos empujando es que incluso que aquellos que no tengan hijos, se les haga un descuento para pagar las salas cuna. Eso es solidaridad a la vena. Es decir, usted le sacan plata para algo que no lo beneficia. ¿Por qué? Porque entiende que, me imagino, la natalidad no le interesa solamente a usted en particular, sino que le interesa a la sociedad. Lo mismo sucede con el pilar solidario en materia previsional, lo mismo sucede cuando algunos aquí postulamos un seguro único de salud, donde a mí me van a sacar parte de mi 7% para que alguien pueda atenderse con cierto nivel de gratuidad en ciertas prestaciones básicas. O sea, la solidaridad para nosotros es entender que más que por la vía de los tributos fortalecer el gasto público del Estado, es que a usted le retiran directamente cuestiones que van en beneficio de otros. Y por último está el tema de la solidaridad intergeneracional, que es un rollo que ojalá ustedes le den mucha vuelta. Cuando nosotros pensamos en sustentabilidad, no estamos pensando en un panteísmo ecológico, ¿ah? Lo que estamos pensando al final es cómo hacemos de preocuparnos del medio ambiente hoy en pos de las futuras generaciones. O cuando tú piensas en responsabilidad fiscal, tú no estás pensando en focalización o en atribuirte algún premio de economía, sino que en definitiva es poco solidario el gastarse todos los recursos hoy día sin pensar en los que vienen. Y esos son rollos que no son nuevos, son los rollos de la Alemania de posguerra, de la economía social de mercado, y de cosas que por lo menos a mí me entusiasman mucho. Entonces, como hay algunos que se dicen derecha social,
otros se dicen ahora socialdemócratas, yo más bien me siento parte de la derecha social cristiana o solidaria. ¿Ya? Y eso es lo que yo empujo, Ángela, todas las mañanas. O trato al menos de hacerlo. Muchas gracias, Diego. Yo creo que con esa completa respuesta nos quedó claro que pienso todos los días en solidaridad y que la fomentas demasiado. Yo quiero preguntarle un poco y llevarlo a... Ustedes ya dieron un marco un poco inicial de cómo hacían la solidaridad en cada una de su áreas. Y es muy bueno tenerlo a los tres porque le demuestra también al público objetivo de este foro, que son la mayoría universitario y universitaria, que no simplemente se tienen que dedicar al servicio público cuando uno habla de solidaridad, sino que la puede llevar a todas partes. La solidaridad básicamente te acompaña, es una decisión personal y yo diría que muy sacrificada decir que voy a ser solidaria todos los días de mi vida, en el estricto sentido de la palabra, no solamente aplicar la caridad. Pero además de eso, tenemos que entender la solidaridad como un poco como lo que decía Diego, donde estamos todos juntos dentro de este gran planeta, dentro de este gran mundo, y no nos podemos saber individuales, sino que tenemos que saber que hay más personas con nosotros y que hay una comunidad. Y si tengo gente alrededor mío, entonces soy responsable de las personas que están alrededor mío. Y yo creo que la Ale lo entiende muy bien esto, porque justamente lleva trabajando, como ella decía, muchísimos años en la sociedad de las comunidades solidarias, Ale. Entonces, ¿cómo este sentido de comunidad, que ojo, a mi modo de ver, se perdió en el estallido social, y ya venía más o menos desgastado en el estallido social, cómo la solidaridad ayuda a que este sentido de comunidad se vuelva a llevar a la palestra, y organizaciones, las más de 250 organizaciones que hay en la sociedad de comunidad organizaciones solidarias, puedan trabajar en conjunto y tengamos esta sociedad civil unida para poder llevar el bien común del país. Yo tengo solo, antes de contestar a Ángela, dos reflexiones para Diego y para Nicolás, que me encanta escucharlo y me encantaría que fuera así, y por eso hago un mea culpa también desde la sociedad civil, pero si hay cosas que hemos hecho bien, yo soy la más vieja de este grupo, así que yo puedo decir que sí, que Chile hay cosas que ha hecho bien, pero hay cosas que hemos hecho muy mal. Y el Nico cuando habla de la empresa me encanta escucharlo, pero no es la realidad. Yo estoy súper cercana al mundo de la empresa, de hecho 3xI, inspirarnos, incluirnos, innovarnos, está la CPC, están las empresas B, está la SECH, está la Comunidad de Organizaciones Solidarias, está el mundo de la academia a través de la Universidad Católica, con el Centro de Innovación. Entonces no es contra las personas, sino si fuera así, lo que hace el mundo de las empresas no tendrían el nivel de desaprobación societaria que tienen. Yo me cargo andando la encuesta, pero quiero decir que uno tiene que escuchar cómo los otros te perciben también. Y yo creo que han hecho una buena pega este último tiempo, pero quiero referirme a un texto del Padre Hurtado. El Padre Hurtado dice, no den por caridad lo que se merecen por justicia. No demos por solidaridad lo que la gente merece por justicia, ¿no? Entonces yo creo que las empresas tienen que recorrer un lado. Mi conexión también es internet inestable, dice ahí, igual que la de Nico, BTR. Bueno, yo creo que las empresas tienen un desafío gigantesco por delante. Yo las veo de otra manera, las veo como agentes de beneficio para el mundo. Crean bienes y servicios extraordinarios, pero el paradigma que nos trajo hasta acá nos tiene con el estallido social reventado en la cara. Entonces, estoy contigo, Nico, que esa es, y tengo muy buena impresión de muchas empresas, pero también tenemos que hacernos cargo de la colusión de las empresas, y te juro que no hablo de personas porque los estimo mucho, los conozco como seres humanos. Tenemos que hacernos cargo de empresas que buscaron por demasiado tiempo maximizar utilidad, porque esta universidad enseñó que la tarea era maximizar utilidades, y esa nunca fue la tarea de las empresas. Las empresas tenían como finalidad ser agentes de beneficio para el mundo. La utilidad es una consecuencia, y además un imperativo. Si no hay utilidades no podemos sobrevivir. Entonces el desafío que tienen las empresas, que a mí me voy a entender, Alfredo Moreno lo empezó a liderar de manera extraordinaria en la CPC, cuando nos ayudó y nos invitó a crear el 3xI, que tuvo, se los digo con todas sus letras, mucha resistencia de los más viejos. Mucha resistencia de los mismos de siempre que no quieren que nada se mueva. Pero Alfredo, que yo lo conocí ahí, hoy día ministro de Obras Públicas, tuvo mucho coraje, sentí yo, ¿no? Pero no es para criticar, sino para decir
que lo que tú decís de las empresas tiene que ser, pero a veces no sé si es. De hecho, ¿cuánto ha peleado la Ale Mustaki por el pago a 30 días, po? Yo fui gerente general de una empresa, así que no hablo desde la que nunca cachó cómo se trabaja en la empresa. Y mis clientes trabajaban con mi plata. Yo era una pyme, era una empresa internacional, pero chiquitita, y los compadres me pagaban a 180 días. O sea, trabajaban con mi plata. Y yo apenas rajuñando para llegar a fin de mes. Entonces quiero decir que tenemos una responsabilidad a nivel empresarial brutal en el Chile que viene. El pago a 30 días, la concentración del poder en pocas manos, el hacer desaparecer a muchos a costa de... Yo creo que eso está cambiando, solo lo quiero poner para poner un poquito de ají en la conversación. Y por otro lado, el mundo político, Diego, que por Dios que deja de desear, o sea, no es denostar al mundo político, los necesitamos tanto, y el desafío es tan gigante, pero la percepción que tenemos los ciudadanos de a pie, hoy día yo tuiteé con un orgullo gigante, ver a Ignacio Briones, gran ministro, para mi gusto, gran persona, ministro de Hacienda, cada uno tiene su opinión, pero para mí es una gran persona. Él se va en metro para allá, se va en metro para la cuestión de su oficina. Y ahí va piola, leyendo el diario, parado en el metro, lo tuiteé, porque me parece que esas son las autoridades que necesitamos. Pero lo que sentimos respecto al poder político, particularmente del legislativo, es que claro, es muy de espalda a la ciudadanía y muy buscando el poder, entonces nos han olvidado. Todos nos hemos olvidado de todo. Y nosotros no somos mejores. Les voy a dar un dato para que cachen que no somos mejores. El 80% de los recursos de la sociedad civil se concentran en el 8% de las organizaciones. ¿Es solidaridad esa cuestión? Mientras dejamos morir proyectos que están haciendo pegas increíbles, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, que estamos siempre a medio morir saltando, tampoco fuimos capaces de prever que si nosotros no fortalecemos, por ejemplo, las dirigencias locales de las ollas comunes, ¿qué sería de nuestra gente sin la gente de las ollas comunes? Eso es una sociedad civil organizada, pero las fundaciones y corporaciones nos llevamos el 80% de los recursos, porque tenemos más capacidad, más talento, porque no hay equidad ni igualdad, incluso dentro de la sociedad civil, para tener acceso a los recursos, por ejemplo. Quiero decir con eso que yo no estoy denostando a las empresas y el poder político, replicamos el mismo modelito. Entonces, lo que quiero decir con eso es que la solidaridad es mucho más que plata, es mucho más que recursos. La solidaridad tiene que ver, en mi experiencia, con el modo como entendemos la sociedad. Y yo creo, Diego, que tú estás equivocado, no hay un grupo que está pensando en más Estado, hay un grupo anarco que no está ni ahí con el Estado, compadre, o sea, que está esperando cómo les pongo una bomba a estos gallos y que se vayan todos. Y eso a mí me preocupa muchísimo, y eso es carencia de Estado, porque lo que ha pasado en nuestras poblaciones es que como el Estado está ausente, la sociedad civil a medio morir saltando, ¿quiénes han tomado el control? Los narcos. ¿Quiénes proveen lo que no provee el Estado? Los narcos. Pablo Walker, director, capellán del Hogar de Cristo, el padre, el sacerdote Pablo Walker, me dijo en un minuto, mucho antes del estallido social, Ale, si no tenemos la capacidad como sociedad civil de fortalecer las organizaciones de base, no podemos vencer el narcotráfico. Y nosotros vencemos el narcotráfico con con violencia, que hay que hacerlo también. Yo no estoy diciendo que no, hay que hacerlo. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que retejer el tejido social. Eso es solidaridad. Y en el caso del empresariado tiene que ponerse la pregunta, ¿cuánto gana el que más gana respecto al que menos gana? Eso es solidaridad y justicia por lo demás. Y el Estado tiene que preocuparse, a mi entender, cuál es el nivel de sus conversaciones. ¿Cómo están conversando? Yo veo el Poder Legislativo y me quiero tirar por las ventanas. O sea, yo digo, no, ellos son nuestro espejo, nosotros los estamos mirando. Y salen, y aquí es transversal, yo sé que hay muchos, yo tengo grandes amigos ahí, yo estoy poniendo la caricatura como lo hago también con la sociedad civil, pero quiero decir que estamos en un momento de una fragilidad y la culpa no es del otro, la culpa es mía, es de cada uno de nosotros. La última pregunta yo me voy a referir a eso porque, pucha, ¿qué podemos hacer con tu diagnóstico tan terrorífico? No es terrorífico, es solo real, porque lo que hemos roto entre nosotros es el vínculo. Y voy a decir algo súper doloroso, pero en fin. Y para que crean, porque van a creer que soy marxista-leninista, no, a mí el presidente Piñera me llamó a trabajar con él, acá en el Senado no fui, pero quiero decir que he colaborado muchísimo
con este y con el gobierno pasado, porque lo mío es la sociedad civil. Bueno, pero yo creo que nosotros hemos roto tanto el tejido social, tanto, hemos perdido tanto el concepto de colectivo, que yo estuve me acuerdo en el IRAD, en Concepción, en el HEREDE, que es como la ENADE de Santiago, y un ministro de Estado, ya no está, pero un ministro de Estado se refirió a nosotros como los, ni siquiera dijo contribuyentes, pero en vez de usar la palabra ciudadano, o sea, la relación entre el Estado y los ciudadanos es transaccional, la relación en la empresa es transaccional, la relación entre nosotros es transaccional. Y el último dato que doy, que es un dato duro, el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que nos dice, antes del estallido social, o sea, después debe ser peor, que nosotros estamos satisfechos con nuestras vidas personales. O sea, eso demuestra que Chile ha hecho la pega. Yo soy más vieja, así que conocí las poblaciones, son súper distintas que las de ahora. Pero hemos hecho la pega para que estemos contentos con nuestras vidas personales, porque hemos accedido a mejores cosas. Algo de eso ha mejorado en Chile. 8% se redujo la pobreza cuando en América Latina era 30%. En fin, algo hemos hecho. No hemos hecho todo mal, no son 30 años, no. Hemos hecho una pega con muchos defectos, pero con cosas positivas que podemos rescatar, y eso nos ayuda, ¿no? Pero hay algo que hemos hecho pésimo, pero pésimo, que es la creación de lo público, de lo colectivo. Estamos extremadamente insatisfechos con nuestra vida societaria, porque nuestra vida societaria es pura transacción, solo transacción. Y cuando estamos solo en la transacción, nosotros somos clientes, para el Estado ese simples contribuyentes. Por eso me encanta meterme en lo público de la sociedad civil, porque yo no solo soy una contribuyente, no solo pago mi impuesto para que el Estado haga la pega. No, no solo somos contribuyentes. Y para la empresa no solo soy tu cliente, soy alguien de la sociedad en la que vivimos juntos. Y eso lo hemos abandonado. Nuestras plazas, con el cariño que le tengo a los dueños, porque son amigos míos, son los malls. Entonces nos juntamos para ir a comprar. Pero ¿qué onda? Entonces eso es lo que vacía nuestra vida de propósito, de sentido, de colectivo, del espacio público compartido. Eso nos estalló en la cara del estallido social. Eso no es otra cosa. No es un problema de plata solamente. Es un problema de construir ciudades para no vernos. Basta ver la política pública habitacional que hemos hecho en Chile. Dramática. Hemos agarrado a la gente y la hemos tirado para afuera porque el precio del suelo es muy caro. Es decir, hemos entregado al mercado lo que nunca debió ser entregado al mercado, debió ser un derecho desde el Estado, que se opera desde el mercado, eso es otra cosa, el mercado puede participar, pero no puede estar entregado totalmente a él. Entonces, resumo, pero es más larga que Diego, pero en fin, resumo, que nosotros requerimos revincularnos, reconectarnos. Miren lo que nos cuesta conversar, miren lo que les cuesta conversar a los políticos, man. Es que es increíble, ya olvidaron conversar, están todo el día tratando de ganarle al otro, pero si de eso no se trata. El tema político es conversar para converger, y para, si no convergemos, aprender a vivir con nuestras diferencias. Y en el caso de la empresa, lo mismo, yo me pregunto, ¿qué trato nos damos entre nosotros? ¿Qué trato le damos a los trabajadores? ¿Cuánta gente pasó por las empresas y no fueron vistas? ¿Cuántas cosas externalizamos y no nos importa? Yo me acuerdo que estaba en el primer 3x1 con las grandes empresas, y la hermana Carolina dijo, ¿quién de ustedes podría vivir con el sueldo mínimo? Año 2017. ¿Quién de ustedes vive con el sueldo mínimo? Nadie vive con el sueldo mínimo. Entonces alguien dijo, pero es que en nuestra empresa ninguna paga el sueldo mínimo. No, yo sé, pero todos tus subcontratistas sí, y el subcontrato se lo ganan porque el que tiene el más bajo precio, ese se gana el subcontrato para el aseo, por ejemplo. Entonces, resumo, podemos hacerlo bien. Las empresas tienen una enorme oportunidad y enorme responsabilidad. El poder político tiene que reinvertirse, de verdad reinvertirse, para poder sintonizar con la ciudadanía, para poder entender, para poder escuchar, no los hechos, sino las necesidades y los dolores que hay detrás de lo que los ciudadanos dicen. Y la sociedad civil tiene que ser mucho más ejemplo de que otro modo de construir la sociedad es posible, y no lo seremos mientras el 80% de los recursos quede concentrado en poquitas manos y el resto que se muera, porque el Estado nos ha obligado a competir. Estamos viviendo a punta de fondos concursables. Entonces, como vivimos a punta de fondos concursables, vivimos compitiendo. No queremos más eso. Esa competencia brutal y el individualismo feroz nos llevó al 18 de octubre, no solo en Chile, es un tema mundial.
Entonces, nada, me cuesta tanto a veces decir cosas pesadas, pero solo quiero poner sobre la mesa que nos tenemos que hacer cargo. No todo está al descueve, no todo está súper, no todo está... O sea, de verdad, la fragilidad de Chile en este momento es brutal. Y nosotros, los más viejos, somos súper responsables de haber hecho cosas buenas y de haber permitido que esta sociedad se fracture como está fracturada, que se hayan olvidado unos de otros como nos hemos olvidado. Ya, después... Gracias, muchas gracias, Ale. Voy a tener que dar la palabra a Nico y a Diego porque los interpelaste directamente y algo van a tener No, está que perfecto. responder. Mira, yo una de las cosas que aprendí en el Diego, ¿me Congreso... dejáis que responda Nico primero? No, es que yo creo ¿Para que seguir el orden? Sí. lo hablé con Nico por interno, entonces... o No, preferís- pero yo feliz en todo caso, yo no tengo ningún problema también, Ya, si dale. queréis. No, mira, yo no sé si en algún minuto la exposición que yo hice al principio se dejó entrever, y quizás eso, me disculpo, digamos, se dejó entrever que yo pensaba que todo estaba cachirupi, como dice la Ale, digamos. Yo no creo que las empresas sean puros santos y que en el fondo no haya nada que mejorar. De hecho, todo lo contrario, yo dije que yo ejerzo la solidaridad justamente porque creo que hay mucho que hay que hacer, digamos. Dije que mi labor, un número 1, 2 y 3, cuando trabajo todos los días, es intentar humanizar la empresa. Pero eso no quiere decir, y aquí es donde hago yo la salvedad, que todos sean malos casos, digamos. Porque no todas las empresas son coludidas, no todas las empresas son... No. Y yo al revés, creo que hay muchísimos mejores casos de los que se conocen, y en general, como pasa con todas las noticias, y como quizás pasará con el caso de Diego, porque le ha tocado ver la política más desde adentro, hay muy buenos políticos también, y yo creo que hay muy buenos casos, entonces no sirve generalizar, no sirve meter a todo el mundo al mismo saco. Yo creo que la empresa lo ha hecho, bueno, uno podría pensar que ahora, durante esta pandemia, donde se ha constituido un fondo muy grande para ayudar, ya uno podría decir, la empresa lo está haciendo bien ahora. Yo creo que lo vienen haciendo bien mucho más de lo que nosotros creemos, digamos. Hay muchos ejemplos que no se ven, digamos. Yo decía, conozco ejemplos extraordinarios de empresas que han trabajado con sus proveedores locales y han generado crecimiento para toda una localidad, pero completa, digamos. No solo eso, sino que trabajadores que yo lo he visto crecer, capacitarse, avanzar en sus carreras, justamente porque hay empresas, y tú las conoces bien, Ale, digamos, muchas de ellas que están participando, por ejemplo, en el Tres Porillos, las conozco también, pero por supuesto que hay buenos y malos como en todas partes, digamos. Y en la sociedad civil pasa exactamente lo mismo, digamos. Yo me ha tocado trabajar mucho con la sociedad civil y pasa exactamente lo mismo, y en la política pasa exactamente lo mismo, digamos. Entonces, yo no creo que esto sea exclusiva responsabilidad, digamos, de la empresa, y tampoco creo que sea bueno generalizar, digamos. Yo creo que es bueno polemizar para poder sacar estos temas a la luz, así que me parece bien la intervención de la ALE en ese sentido, digamos, porque si vamos a quedarnos todo el rato hablando de lugares comunes, la verdad es que no vamos a sacar nada muy en limpio, digamos, pero yo he decidido, de hecho, dedicar estos años de mi vida, porque hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás, estaba trabajando en una fundación, la sociedad civil, pero lo he decidido porque creo que la empresa tiene una oportunidad enorme, como dice la Ale, y porque hay un espacio muy grande, digamos, no solamente por los recursos, sino que por la cantidad de interacciones. Si hay un lugar donde se puede reconstruir el tejido social en las empresas. En las empresas se encuentran todos los días personas que no se conocen, que tienen interacciones muy distintas, que no se dan en otras partes. Hoy día, ni los clubes deportivos, ni todo ese tipo, toda esa sociedad civil, todo ese tejido social hoy día está destrozado por este individualismo que mencionaba la Ale, y hay muy pocos espacios, digamos. La empresa es uno de ellos. La empresa, la gente se conecta, digamos, entonces tú puedes aprovechar de poder introducir desde ahí, digamos, mayor solidaridad, es un tremendo potencial, digamos, un tremendo potencial. Y yo lo he visto con mis propios ojos, lo digo con el ejemplo, por ejemplo, de lo que decía recién, de la Cámara Chilena de la Construcción, que hay muchas cosas que se podrían hacer mejor, por supuesto, digamos, pero yo he visto esfuerzos enormes por reconstruir ese tejido social y por hacernos sentir todos parte del mismo barco, que me dan esperanza y que me motivan a estar donde estoy, trabajando en el lugar donde estoy, no porque quiera defender a las 7 familias, digamos, pongan el nombre que quieran, sino que todo lo contrario, porque creo que acá hay una oportunidad de mejora, y por eso estoy trabajando en el lugar donde estoy. Nico, la Ale decía que el estallido social es parte del individualismo, es parte de este tejido social roto. ¿Cuál es el mea culpa que hace el mundo privado y que hacen las empresas con el estallido social? Porque dijiste recién lo del individualismo y tú coincides con la Ale en que es un gran punto, pero ¿en qué fallamos solidariamente en el mundo privado para llegar al estallido social? Ojo,
que cuando habláis de mundo privado también estamos incluyendo la organización de la sociedad civil, digamos, ¿no? Porque el mundo privado es todo lo que no es público. Pero entonces haz la distinción ahí, pues, entre el mundo en Estado, el mundo con fines de lucro, el mundo sin fines de lucro, para que podamos tener esa distinción, ¿no? El También creo, ¿no? mercado, el Estado y la sociedad civil. Vamos con las con fines de lucro, entonces. Ya que Sí, quedamos en la tercera, en el tercer porque cajón, también como dice Pablo si Valderrama. hablamos de empresas, hay muchos tipos de empresas, digamos. O sea, hay empresas grandes, hay empresas pequeñas, hay pymes, hay empresas fe. Entonces, hablemos de empresas privadas, bueno, hay muchos ejemplos también, hay cooperativas que trabajan, bueno, entonces, ya, pensemos entonces en el peor de los mundos, digamos. Pensemos en las 7 familias, en esas empresas enormes que yo he visto el caso de muchas de esas empresas, de grandes ejecutivos, no sé, he escuchado este fin de semana declaraciones del presidente del directorio CMPC, que uno podría pensar que no hay nadie más, el demonio más grande, digamos, porque imagínate, son los coludidos, son los tipos que han dejado, que están sembrando la forestal en el sur, y en el fondo tienen todo el terreno ocupado, y de un nivel de sensibilidad con el problema mapuche, realmente, que yo no le he escuchado a ningún político en Chile, a ninguno. Entonces, Habláis de Gacitúa, ¿verdad? hablo de Luis Felipe Gacitúa, efectivamente. Notable, ha estado con nosotros en los 3 PORI de la Araucanía, notable su intervención. Pero por lo Comprendo. mismo, exactamente por lo mismo, es malo generalizar en ese sentido. No es que el sector privado o la empresa tenga que hacer un mea culpa específico. No, no es todas las empresas. Hay empresas, efectivamente, que han cometido errores muy graves, digamos. Y esas hay que condenarlas justamente para salvar el barco de los que están haciendo buenas cosas. Y si yo creo que hay un error en el pasado, es que esas condenas no han sido lo suficientemente categóricas. Y eso justamente ha hecho que paguen justos por pecadores. Pero eso no quiere decir que todas las empresas tengan que hacer un mea culpa en general. Yo creo que la sociedad tiene que hacer un mea culpa de no habernos dado cuenta, y que un poco lo que decía Diego en su exposición, de no habernos dado, o no habernos puesto la urgencia. O sea, pensemos, por ejemplo, en el tema de la AFP. Obviamente las AFP tienen una tremenda responsabilidad en el problema de pensiones. Pero el diagnóstico del problema de pensiones lo tenemos hace 15, 20, 30 años, si uno quisiera decirlo. Y la Comisión Bravo fue el 2015, la propuesta de Michelle Bachelet está durmiendo en el Senado, la propuesta de Sebastián Piñera también, y no hay cambio. Entonces, ¿cuál es el rol que le cae a la empresa, yo creo? Es presionar para que esos cambios se hagan rápidamente. Si hay algo que nos dijo el 18 de octubre, es importante que las empresas se involucren en política para promover esos cambios rápidamente y no quedarse sentados en un balcón esperando que termine o no termine de hacerlo tal o cual gobierno, digamos. Porque esas son las urgencias que necesitamos resolver. Y nos compete a todos los que tenemos alguna responsabilidad en denunciar que esas urgencias hay que tomarlas rápidamente. Pero eso no es solamente un problema de las empresas, es un problema de la sociedad, que no hemos sido capaces de poner los puntos o las urgencias más relevantes, como esta, por ejemplo. Y estábamos preocupados antes del 18 de octubre de la COP. Yo amo la COP, en verdad la Greta es sensacional. Pero en Chile, ¿qué problemas teníamos? Digamos? ¿Cuál es la encuesta? Los 3 temas más importantes en todas las encuestas en los últimos 20 años. Pensiones, salud, seguridad. COP25, perdón, no me cabe en la mano. Extraordinaria la COP25. Yo creo que es importantísimo el desafío medioambiental. Pero las urgencias son unas. Claro, Muchas y ahí gracias, solo para Nico. complementar a Nico. Sí, no, y pero Ale, Pero se me desespera yo creo que Diego, se me te desespera Diego, entendiste, yo creo que te perdóname. entendiste bastante. Oye, a ver, no, yo quiero decir varias cosas. Mira, una de las cosas que a mí me ha enseñado el Congreso y que yo le agradezco muchísimo es hacer un poquito más humilde. ¿Ah? Porque fíjate que yo en el Congreso he encontrado 2 perfiles de personas. Unos que evidentemente trabajan el día completo para mantenerse en el cargo, que yo te diría que son los políticos del oficio, que se dedican a esto, por estar. Y también algunos que tienen soluciones para todo, y que tú les escuchas sus verborreas en todos los temas, hablan con propiedad de todo, y fíjate que suelen ser muy generalizantes, con una superioridad moral tremenda. Mira, es como yo decía, pucha, qué tontera que la oposición no haya estado en el gobierno porque hubiéramos resuelto la pandemia con una facilidad. Entonces, yo creo que acá una de las cosas que nos tiene que dejar esto es dejar de esa superioridad moral tan propia del chileno, en donde hay buenos y malos, egoístas y no egoístas. Perdón, a ver, yo trataría en eso de tener una mirada un poquito más no sé cómo decirlo, más humilde, que creo que al país le está faltando mucho. ¿Ah?
Y fíjate que, a propósito de que la Ale citó al padre Hurtado, mira, el padre Hurtado tiene un texto que es espectacular, donde dice que el conflicto social es un hecho en la humanidad. Es un hecho de la causa. La injusticia social, para aquellos que creemos que no está el Edén en la tierra, quizá alguno lo cree, pero no existe el Edén en la tierra, es un hecho. Y hay dos actitudes que son poco cristianas, dice el padre Hurtado. Una de ellas es la indolencia, efectivamente vivir como si la injusticia social no permeara en la vida propia, pero también es poco cristiana la agitación, que es hacer de la injusticia social la causa principal. Entonces, permítanme una licencia en la intimidad de este grupo. Yo estoy hasta aquí de la verbalización permanente del conflicto social. Estoy hasta aquí de esta nube negra permanente que no reconoce que los últimos 30 años han sido por lejos los mejores de la historia de Chile. Estoy hasta aquí de esa satanización de la empresa cuando no son capaces de reconocer que el pan que se comen en la mañana, la leche que se toman en la mañana, la ducha que se dan en la mañana, son producto de la empresa, pues. ¿O ustedes creen que sería el Estado el que sería capaz de proveer ese pan? Entonces, ¿hasta cuándo esta dialéctica tan poco productiva? Entonces, déjenme decirles lo siguiente. Yo creo que acá nuestra generación tiene una tremenda responsabilidad, que es ver el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que el año 90 en el mundo lo que hubo fue una crisis del socialismo materialista, que postulaba que el Estado tenía que controlar el avance de las sociedades de manera centralizada. Eso colapsó. ¿Qué hubo como alternativa? Me parece a mí una sobredosis de individualismo. Y efectivamente me parece a mí que la crisis medioambiental, la destrucción de los vínculos, en fin, una serie de cosas que aquí se han descrito. Bueno, ¿cómo vamos a tener mejores relaciones políticas si la premisa fundamental es que lo político tiene que estar reservado a un solo interés personal? ¿Se fijan? O sea, ¿cómo convive una sobredosis de individualismo con más participación política? Es algo imposible. Yo los invito a ver el libro de Daniel Mansuy y de otros más que hablan de este tema, que es súper interesante. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que yo aquí le quiero hablar a la generación que ha vivido por lejos los 30 años más cómodos de la historia de Chile. Por lejos, ¿eh? Que tiene la responsabilidad de no hacerse tanto eco de esta nube negra permanente, porque aquel doctor que está obsesionado con el tumor nunca lo opera, y hacerse cargo de cómo salimos de eso. Y créanme, de eso no vamos a salir con esta verbalización permanente del drama social. Tampoco vamos a salir, obviamente, con una indolencia, con no mirarlo, con no confrontarlo. Pero si yo quiero estar en política, no es para hacer caja de resonancia permanente del drama social, sino que es para combatirlo, pues. Si para nosotros la pobreza es algo que hay que combatir, no hacer apologética con ella. Entonces, yo tengo la sensación que la gran tarea de aquellos que creemos en la solidaridad es ser capaces de proponerle al país una alternativa que salga del individualismo recalcitrante, pero que no haga eco de este clima de confrontación y de lucha social y de conflicto, porque yo al menos no conozco ningún país que haya salido adelante con las premisas del conflicto social. Y en cambio, sí conozco países que han salido adelante en la medida en que se dejan de satanizar a los empresarios, de satanizar a los políticos, de satanizar, sino que más bien entienden que en este país hubo una clase política, o sea, una clase empresarial que es la única en el mundo que fue capaz de traer ventiladores en plena crisis sanitaria, que tiene una clase política que con todos sus problemas es infinitamente mejor que cualquiera de los otros países latinoamericanos. Entonces, mira, esto y con esto cierro. Hay gente que en el muro blanco es capaz de ver el punto negro. Tiene un talento para eso. Yo los aliento a mirar más el muro blanco, no para quedarse condescendientes con el muro blanco, pero no para ahogarse tanto en el muro negro, que es lo que pareciera ser que algunos nos quieren hacer. Yo al menos digo dos frases finales. Churchill decía una cosa que a mí me entusiasma mucho. Yo soy crónicamente optimista y proactivo porque no tiene sentido ser una cosa distinta. Y lo segundo, decía, el éxito del mundo depende más de las actitudes que de las aptitudes. Y yo creo que con esta actitud de negativismo permanente en la que estamos en Chile, yo no veo que vaya a salir algo muy positivo. Más me entusiasma una actitud inquieta, proactiva, transformadora, pero que no simplifica, sino que más bien es capaz de hacer las cosas que Chile necesita para salir adelante. Yo al menos en eso me empeño todas las mañanas,
y créanme que es lo que me mueve a transformar realidades más que estar permanentemente denunciando aquellas cosas que están mal. Porque para eso, créanme, tenemos lleno las redes sociales. Gracias, Diego. Oye, está bueno el debate, ¿eh? Yo creo que estamos mejor que los matinales nosotros ahora mismo, pero tengo que dejar que hable también la gente que está escuchando, así que voy a dar, por tiempo, voy a dar espacio para 2 preguntas del público, así que los primeros que levanten la mano son los premiados. Y aquí tengo una mano, Cristiana Arevalo. Uno dice los primeros que levantan y siempre llega gente, es increíble, cuando uno les deja un poquito más de espacio no aparecen tanto. Cristian, por favor, enciende tu micrófono y si quieres dirigirla o si te la quieres hacer a todos, haz nomás tu pregunta. Ya. Hola, soy Cristian Arevalo, novato de ingeniería, y quería preguntarle a Diego Chalper que cuál debiese ser la prioridad que debiese tener el próximo gobierno, porque siento que después de octubre como que hubo una deslegitimización a la clase política, y cómo se puede recuperar esa credibilidad por parte de la sociedad y cuál debe ser la prioridad del próximo gobierno. Eso, gracias. Dale, Diego. Nomás. Al tiro, es que pensé que íbamos a acumular preguntas. Mira, yo creo que uno de los desafíos que tiene el próximo gobierno, cualquiera este sea, es enfrentar los dramas sociales diciéndole a la gente la verdad y enfrentando los problemas en su realidad. Mira, problema primario, tema pensiones. Lo que nos dicen algunos es que esto se resuelve, ¿no es cierto?, estableciendo en la Constitución el derecho a la seguridad social. Yo les tengo una mala noticia, eso ya está establecido y no ha resuelto el problema. ¿Cómo se resuelve modestamente el tema de las pensiones? Se resuelve haciendo una reforma previsional que cambie la administración de los fondos de pensiones, dando alternativas más allá de las AFP, generando un pilar solidario que realmente esté a la altura de lo que Chile necesita para ofrecer una pensión mínima de calidad, enfrentando de una vez el tema laboral para que no tengamos tal nivel de lagunas previsionales y tanta gente que le cotizan por el mínimo. Miren, yo creo que una de las cosas que ha dejado esta pandemia es el drama del trabajo informal, que es algo que nos debería dar vergüenza. Que tengamos tantos trabajadores informales de manera normal, gente del mundo del transporte que trabaja como al día, el mundo de la feria, en fin. Pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Esta gente que probablemente a principios de los 90 no tenía cómo trabajar y que hoy día tiene una situación laboral. ¿Cuál es el paso que sigue? Y por eso yo los aliento a ser optimistas y no embarcarse en esta verborrea de la crítica permanente. Nuestra pega es hacer un estatuto de trabajos precarios y darle garantía a esos mundos de que tengan condiciones laborales dignas, entendiendo a su vez que las pymes no son gente maligna, sino que trata de hacer lo que puede para sacar el negocio. Y muchas veces le tiene que pagar al garzón al día, porque a su vez ese caballero es primera generación que monta un pequeño local de barrio. Entonces, primera prioridad, hacernos cargo de estos temas sociales que son, en mi modesta opinión, vivienda y barrios. Segundo lugar, pensiones. Nosotros tenemos que darle condiciones dignas a los adultos mayores. Tercer lugar, salud. Yo creo que nosotros tenemos que caminar hacia un modelo de seguro único de salud donde le garanticemos a todos un piso mínimo de prestaciones aseguradas. Y para eso, si aquellos que cotizamos un 7% y tenemos capacidad de financiar mejor salud tienen que recortarse un porcentaje, fantástica idea. Tenemos que volver a fortalecer la educación pública, pero para eso, perdónenme que les diga, chiquillos, acá nos pasamos el día discutiendo sobre si esto lo administrar el servicio local de educación o lo va a administrar el municipio. Y hace mucho rato que dejamos de discutir sobre lo que pasa en el aula, que les tengo una mala noticia, el 90% del resultado tiene más que ver con lo que pasa en el aula que si lo administra el servicio local de Barranca o lo administra el municipio de San Fernando. Entonces, yo creo que la prioridad tiene que estar en ir al corazón de ese drama social. Y créanme, acá lamentablemente una de las cosas que a mí me da angustia en la política es que somos capaces de generar discusiones absolutamente bizantinas que nunca tocan el trasfondo del problema. Mira, yo no sé, bueno, una de las cosas preciosas que a mí me ha pasado de ser diputado de zonas rurales es conocer lo que son las realidades de los CEFAM de las zonas rurales. Entonces a mí cuando me hablan de que acá, oye, perdón, a ver, acá los CEFAM no tienen, a veces tienen doctores de turno que no tienen ni siquiera la indumentaria para poder atender. Entonces, de nuevo, vamos a enfrentar esas fragilidades sociales, hagámonos cargo de eso. Y si tú me tuvieras que hacer elegir, para mí el punto cero de la conversación es vivienda.
fíjate que de repente se ha dejado fuera de las políticas públicas, pero cómo tiene buena educación un cabro que tiene condiciones de vivienda y habitabilidad que no son adecuadas. Y yo creo que vivienda ha ido saliendo, efectivamente la estructura de subsidios de Chile es bastante mejor que la de otros países, pero yo creo que ahí tenemos una deuda. No sé si te respondí bien la pregunta, pero a mí me asusta que en toda esta discusión sobre la nueva constitución y no sé qué, nos olvidemos que al final esto no pasa por establecer la palabra vivienda 30 veces en la constitución. Para que tú sepáis, por ejemplo, Alemania no tiene ni un derecho social consagrado, ninguno. Si no pasa por ahí, pasa porque de alguna vez por todas dejemos de venderle humo a la gente y vayamos a resolverle el problema de una vez. Y yo en eso a veces me angustio en la discusión política porque veo que como que todos se hacen los cuchos de ir a donde la señora y decirle en su cara, señora, mire, esto para resolverlo hay que hacer esto. ¿Ah? Y por lo pronto sacar la cantidad de operadores que hay en el Estado, que es para llorar. Es para llorar. Tú te sorprenderías la cantidad de gente que está metida en las estructuras del Estado, de izquierda y de derecha, que no es capaz de trabajar por la gente, sino que está ahí cumpliendo labores 100% políticas. Política en el mal sentido, politiquera, pongámosle. ¿Ah? Pero bueno, son peleas que le toca a nuestra generación, jóvenes. Gracias, Diego. Gracias, Cristian, por la pregunta. Y Andrés Balbontín con una pregunta. Así que, Andrés, enciende tu micrófono nomás. Hola, ¿te escucho o no? Que de repente no me escucha. Ah, sí. Ya, yo, bueno, Andrés Balbontín aquí. Yo no sé si todos se van a sentir representados con mis palabras, pero yo tiendo a pensar que Chile se identifica mucho o se ha identificado a lo largo de los años de su capacidad para unirse en momentos de tragedia. Yo creo que con respecto a eso tenemos varios ejemplos. Tenemos, bueno, el terremoto del 2010, los terremotos anteriores, el incendio de Valparaíso, lo sucedido con los 33 mineros, y bueno, etcétera, etcétera. Todos sabemos que Chile es un país bastante golpeado. Y con respecto a eso, yo creo que frente a estas problemáticas, la respuesta no solo ha sido de parte de una de estas tres, de estas tres secciones que hemos representado hoy, sino que han ido en salida de estos tres ámbitos y se han puesto en este tipo de unión en el cual hay una buena sintonía y en definitiva la solidaridad se ve muy reflejada equitativamente. Por lo menos esa es la visión que tengo yo. No sé si la gente difiere de lo que yo estoy diciendo, pero siento que no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional se le conoce a Chile como el país que ha sabido salir de tragedias que realmente son terribles. Y con respecto a eso, me pasa que la cuarentena, el coronavirus fue justo después de una crisis social que sacudió a Chile y llevó a replantearse muchas cosas que se tenían normalizadas y llevó en definitiva, a cierto quiebre o cierta desconfianza entre estos tres ámbitos. Entonces me pasa que, a pesar de que partimos con el pie izquierdo, se podría decir, con respecto a la unión entre estos tres, ¿cómo se podría llegar a solucionar para que en definitiva deje de haber cierta competencia, o no cierta competencia, sino que a raíz de la sociedad se pueda ver que estos tres como pilares están unidos y efectivamente van a poder dar solución en definitiva, o vamos a poder salir de las crisis que eventualmente nazcan de esta pandemia? No sé si se entendió mi pregunta. Y es para los tres. Sí, Nico, podría partir respondiendo tú. Vamos a ver cómo vamos de tiempo en esto y le doy tiempo a las otras dos preguntas, si no, que me perdone el resto, pero vamos a hacer que esto al menos lo respondan los tres. Dale, Nico, Ale, y al final Diego, ¿está bien? Sí, yo creo que está bien. Es entretenido que estas conversaciones sean un poquito más picantes, pero yo al revés, yo creo que esto es yo también podría escribir como Churchill, como dice Diego, que soy un eterno optimista, y me ha tocado trabajar, de hecho, con la misma Ale, para el tema de privados de libertad, por ejemplo. Y yo estuve trabajando, bueno, ese tema también desde la Cámara Chilena de la Corrupción, y bueno, y en muchas otras ocasiones, para este tema del fondo, habría sido imposible haber hecho la cantidad de cosas que se hicieron si no hubiese sido en colaboración tanto con el Estado como con las organizaciones de la sociedad civil. Así que yo creo que lo que tú decís, Andrés, es muy cierto, digamos. O sea,
son tres pilares que tienen que trabajar juntos y que de otra manera es imposible salir. Y de hecho, para mí, una de las mayores lecciones de esta pandemia, aunque suene como un lugar común, es que yo que he creído en la solidaridad desde hace muchísimos años por convencimiento, por haber participado en un movimiento como este, creo que por primera vez mucha gente que era muy indolente y que no se daba cuenta de los problemas que había en Chile, se está dando cuenta porque que sus actitudes tienen repercusión directa en el resto de las personas. Digamos, antes no era tan patente que si yo era una persona descuidada y que me daba lo mismo y era un indolente, podía lograr terminando quitándole la vida a otra persona. Digamos. Hoy día eso es completamente patente. Digamos. O sea, si yo me voy de carrete y me da lo mismo, no importa nada, contagio a 3 personas, esa persona contagia a su abuela, bueno, la puede terminar matando, ¿cachai? Y eso antes no estaba tan patente como está hoy día. Entonces yo creo que la pandemia en ese sentido nos ha enseñado mucho a sentirnos parte de un todo y a darnos cuenta de que de esta no salimos si no vamos juntos. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con el supuesto que tú hacías, Andrés, en tu pregunta, y de hecho estoy seguro que la Ale también va a estar de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Y no sé si yo di la sensación de ser pesimista, soy radicalmente optimista, pero no es un optimismo ingenuo, ¿no? Es más bien tener la esperanza profunda de que lo que va a ocurrir es bueno para Chile. Y la esperanza no es súper distinto a la expectativa es que las cosas sean como yo quiero que sean, la esperanza es que las cosas tienen un propósito. Y nada, como seguramente es la última intervención, yo quería decir que a veces necesitamos poner conversaciones incómodas para, para, para remecernos, aun cuando estoy contigo, Nico, el estallido social nos ha remecido profundamente, la pandemia ha puesto sobre la cara nuestra fragilidad, nuestra interconexión, estamos súper juntos, aunque pongamos a la gente en Bajos de Mena súper lejos de la peor política pública de vivienda que ha habido en el Estado de Chile. Estamos súper juntos en esto, así que estoy contigo y hay muchos ejemplos de que estamos trabajando juntos y tenemos que aprender, creo yo, a ponernos de acuerdo y aprender a vivir con nuestros desacuerdos. No es súper triste estar en desacuerdo. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con Diego y puedo vivir con él de que no tenemos que trabajar para la gente, tenemos que trabajar con la gente. Muchas políticas sociales, yo he sido parte también como sociedad civil, que hemos propuesto para la gente, no tienen pertinencia territorial, no le hemos preguntado. Nosotros tenemos una crisis de participación muy profunda, no solo aquí, es global. Tenemos una crisis de participación muy profunda. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar la oportunidad y el tiempo en el que estamos? Y dos cosas, tenemos que trabajar todos juntos, no solo la sociedad civil, la empresa, el Estado, también con la academia, por cierto. ¿Y qué podemos hacer nosotros los cabros, ustedes que están acá? A mí me encantó un término que usó Alejandro Aravena de Elemental, cuando él dice nosotros tenemos que aprender a autorregularnos. Y la autorregulación pasa por entender que las necesidades no son infinitas, las necesidades son súper finitas y son globales. Cambian los satisfactores, pero a veces confundimos necesidades con satisfactores, pero eso puede ser por una conversación mucho más larga. Los deseos son infinitos, no las necesidades. Entonces la pregunta que hay que hacerse siempre es ¿cuánto necesito? Porque todo lo que tengo de más alguien lo tiene de menos. Entonces necesito tener 5 casas, a lo mejor necesito 2 nomás. Lo otro que podemos hacer nosotros es ponerle límite, ponernos límite y desocupar un poco nuestra vida para abrir espacio para otros. Y por último, también recordar que la pobreza no es un problema de ingreso, la pobreza es un problema de libertad, de elegir la vida que queremos vivir. Y en eso, el artículo 1, en el inciso 4 de la Constitución actual, que Diego la va a manejar mucho mejor que yo, pero habla del bien común. ¿Y qué es el bien común? Esto es lo que consagra una constitución, ¿verdad? Que probablemente cambiemos, reformemos, hagamos una nueva, da lo mismo, vamos a hablar de Chile en los meses que vienen, eso va a quedar. El bien común es que seamos capaces de buscar, y eso el Estado debe garantizarlo, las empresas deben ayudar a eso, la sociedad civil y cada uno de los ciudadanos, que todas las personas tengan lo que requieren para poder desarrollarse y para poder ser felices. Y lo otro que yo agregaría es pongámosle ficha a la felicidad, no solo al PIB. Importante el crecimiento económico, estoy de acuerdo, pero
a veces pensamos que es mucho más importante de lo que es. Es importante, pero no es un desarrollo al infinito. Por ejemplo, cuando uno tiene mucho acceso a muchas cosas, al final, lo digo por mí, se compra un auto y nuevo, y guau, el auto, y la felicidad dura un ratito. Hay mucha más felicidad también en poder vivir una buena vida. ¿Qué es una buena vida? Y tal vez nosotros, como chilenos, como sociedad, que tenemos cosas preciosas, hemos sido sobrebombardeados en el tener y menos bombardeados en el ser, en el hacer juntos, en el construir. Yo creo que por ahí, si le ponemos un poco de color, nos puede ayudar a salir de este minuto. A veces hay personas que solo necesitan ser escuchadas. Ni siquiera necesitan que les resolvamos los problemas. Solo necesitan ser escuchadas. Esto me lo decía una ministra que yo quiero mucho, que me decía, Ale, llamo al alcalde y me dicen, es que cuando llamo no me contestan el teléfono. Entonces, todos los que tenemos una posición de poder, yo la tengo desde la sociedad civil, Diego, el Nico, cada uno de ustedes, solo si abrimos espacio para la escucha, a veces hay que escuchar, ni siquiera resolver el problema. Y yo creo que uno de los temas pendientes en la Araucanía, por ejemplo, es la escucha. Por eso que es tan bonito lo que Luis, se me olvidó el segundo nombre, pero Gacitúa, que es de la forestal precisamente, habla extremadamente bien de aquello, escuchar al otro, darle espacio. Y en eso es lo que hacemos, cómo lo hacemos y el tono que usamos también. Así que como bajar un poquito la tensión de una polarización acelerada. Yo lo que no quiero es que nos polaricemos, quiero que tengamos conversaciones difíciles, que podamos estar de acuerdo y que aprendamos a vivir con nuestros desacuerdos. Gracias, Ale. Diego, ¿tú quieres responder también la pregunta de Andrés? Sí, no, a ver si, yo creo que, bueno, para hacernos cargo de algo que creo que es importante, yo creo que acá estamos en general todos de acuerdo en los diagnósticos. Sí, yo creo que efectivamente la premisa que surge y precisamente por la cual hemos empujado no solo Solidaridad en su minuto, Idea País, es porque tenemos una mirada crítica respecto de ciertas cosas del modelo de desarrollo y evidentemente tenemos una mirada muy distinta respecto a la participación. Yo creo que ahí no tenemos diferencia. Si donde a veces se expresan las diferencias, y creo que a propósito de lo que decía recién la Ale, que es importante ponerlas de manifiesto y desdramatizarlas, son en tres cosas. Primero, en el tono. Yo personalmente creo que no le hace bien a Chile este tono de confrontación que se emplea para verbalizar el drama social. Se los digo de todo corazón, en la mejor de las ondas, en esta dinámica de como que hay buenos y malos, injustos y justos, gente que está en lo correcto. O sea, eso es una cuestión que, además de ser tremendamente simplista y polarizante, yo creo que le hace muy mal a Chile, y creo que eso es parte del legado de una aproximación que se ha tornado bastante popular, porque evidentemente la confrontación es muy popular, que viene de una cierta manera de aproximarse al drama humano que es muy poco real, que es creer que algunos tienen todas las soluciones y otros no, que algunos son egoístas y otros no. Yo francamente creo que la realidad humana es mucho más compleja que eso, y francamente cuando escucho, y se lo quiero decir con todo el aprecio del mundo a los que me están escuchando, cuando escucho a algunos colegas del Frente Amplio con esta cosa tan polarizante que plantean, yo se los digo, a mí me impresiona porque yo no observo el mismo, bueno, lo observo también probablemente en los sectores más extremos de la derecha, pero yo no creo que ese tono le haga bien al país. Se los digo, y lo mismo sucede con la gradualidad. Mira, yo creo que no hay nada peor cuando se instala en un país que todo es sencillo, que todo se hace de un momento a otro, que basta con consagrar algo y esto resulta. Yo creo que ustedes que me están escuchando, que son personas que hemos tenido la suerte de recibir más formación que muchas personas, sabemos que las cosas cuestan y que las cosas se van consiguiendo en el tiempo, que Chile está mucho mejor que hace 30 años. En fin, entonces yo estoy muy preocupado de esta lógica como de que de alguna manera todo se logra de manera sencilla. Y eso no es así. Yo estoy claro que muchas veces acá ha habido como una especie como de no sé cómo decirlo, de conformismo malentendido. Pero tampoco caigamos, me parece a mí, en esta idea de que hay algunos que tienen todas las soluciones mágicas que se consiguen de un momento a otro. Y lo tercero tiene que ver con la responsabilidad. Fíjate que los mismos que probablemente enarbolan con mucha fuerza el sentido de lo colectivo son los mismos que después no escatiman ni un minuto en tomarse un establecimiento. Y fíjense que no hay nada más egoísta que tomarse un establecimiento o que cortarle el tránsito a una persona. Eso es como vivir si el resto no existiera. Entonces, yo tengo la sensación de que una la pega que tiene solidaridad
es un poquito superar estas contradicciones. Es que para nosotros la dignidad humana también se juega en cuestiones que pueden ser impopulares, como la defensa de la vida del que está por nacer, y al mismo tiempo también en la reinserción social de los presos, en la dignidad de las personas, en que hayan viviendas dignas, pero yo creo que el gran desafío de solidaridad es un poquito sobreponerse a estos dos polos, que es el polo de la indolencia, pero también el polo de la confrontación. ¿Ah? La solidaridad no es confrontacional. La solidaridad busca el punto de encuentro, busca suponer, por decirlo así, no la maldad per se. Y creo que en eso, desafortunadamente, en Chile se nos ha ido corriendo bastante la quilla. Entonces, yo lo que les diría a ustedes, que son los llamados a liderar solidaridad en el mundo universitario, es que tienen una tremenda oportunidad de pensar el país en clave de solidaridad. Y creo que eso es un tremendo desafío. ¿Qué es una economía solidaria de mercado? Más allá de lugares comunes o slogans, ¿qué significa mayor participación solidaria? ¿Qué significa descentralización comunal? En fin, no sé, tantos desafíos que son los desafíos de nuestra generación. Y yo creo que en eso cometeríamos un tremendo error si nos dejamos llevar, por decirlo así, por ser una especie de apóstoles de lo que ha sido la historia de los últimos 30 años, pero también cometeríamos un tremendo error si no captamos que las cosas son evolutivas, que la graduación tiene importancia y que por lo tanto, con mucha humildad, pero también con mucha convicción, tenemos que ser capaces de proponer nuevas perspectivas sobre lo avanzado, ¿no? Yo estoy muy preocupado porque cuando en los países, miren, y con esto cierro, se me ha venido mucho a la mente lo que fue la discusión en Alemania cuando se cae el muro de Berlín. Y ahí también habían señores que decían que todo lo que había pasado para atrás era espantoso, que había que partir desde cero, que había que refundar Alemania. Y fíjense que se impuso un señor de apellido Kohl, que tenía una postura súper poco sexy, que es que había que valorar todo lo que se había avanzado y había que hacer reformas, no partir desde cero. Lo criticaron de que era conformista y todo, y miren cómo terminó la historia, pues. Lo mismo sucedió con Konrad Adenauer después de la Segunda Guerra Mundial. También habían algunos con mucha elocuencia. Y bueno, Adenauer fue más modesto, más austero. Entonces, yo creo que en eso, desafortunadamente en Chile, no puede instalarse este tono de confrontación, de todo o nada, de blancos y negros, porque yo no conozco, se los digo de todo corazón, ningún país en el mundo que haya prosperado en esas lógicas. Y que no tiene, por lo demás, Ángela, nada que ver con la solidaridad. Gracias, Diego. Que, discúlpenme, Benjamín, Matías, yo le prometí a los invitados que a las 8:30 iban a estar fuera, así que haciendo honor a ello y porque quiero también que den unas palabras finales, le hago la última pregunta y aquí en breve para que contesten, vamos a volver al orden inicial, así que va a ser Ale, Nico y por último va a cerrar Diego. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen del Chile futuro y cómo creen que pueden aportar específicamente desde su rubro a este nuevo país? Dale, Ale, por favor. Yo creo que Chile tiene un precioso desafío por delante. Yo creo que vienen muchas elecciones además y que pueden y deben darle al país una salida institucional que nos va a ayudar, a reencontrarnos. Y Chile tiene historia de eso, ¿no? Voy a poner ejemplos súper contrapuestos, pero fue el primer país en llegar por la vía democrática al socialismo, cuando las otras partes fueron puras dictaduras. Fue también un país en salir democráticamente de una dictadura o dicta blanda, o como quieran llamarlo, pero un gobierno autoritario salió por la vía democrática cuando nadie apostaba por nosotros. Entonces yo creo que Chile es un ejemplo mundial en hartas cosas y esta puede ser también la manera como Chile enfrente esta situación y yo creo que nosotros necesitamos crear el clima para que eso ocurra de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo podemos aportar desde nuestros sectores y desde nuestras vidas personales? Yo pienso que hay varias responsabilidades. Una es bajar el tono, cuidar el tono, bajarse el pony, cuidar el tono, cuidarnos, decirnos las verdades, pero cuidadosamente. Si no lo he sido, pido disculpas, porque no es lo que quiero. Bajarse el segundo, todos somos comunicadores, entonces antes de retuitear, pregúntate si eso que vas a retuitar es cierto, porque estamos llenos de fake news. Segundo, si es bueno. Si no lo es necesario. Si no es necesario, olvídenlo. Yo creo que aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad gigante. Muchas veces amplifican muchas
fake news o noticias que son francamente vergonzosas. Y todos podemos hacer algo en eso. Y tercero, yo creo que todos tenemos que hacernos parte. Y lo que decía Diego de tomar la responsabilidad, en lo que viene pasa por, efectivamente, vamos a votar. Si el presidente ha llegado a un acuerdo por un próximo plebiscito, si es el 25 de octubre, vamos, votemos con responsabilidad y sin pensar que hay vencedores o vencidos. Al final del día vamos a hablar de Chile, para reformar la Constitución o para hacer una nueva Constitución. Y esa es una oportunidad gigantesca para el país, para salir de la vía, por la vía institucional de un callejón en que a veces creemos que estamos sin salida. Tenemos una gran salida por delante. Y cuidar la institucionalidad que tenemos, mala, buena, más o menos, cuidarla. Y eso se cuida sin denostarnos. Yo no he querido denostar a la empresa, solo he querido poner sobre la mesa por qué nos duele, digamos. Y lo he puesto desde la sociedad civil, que duele desde la sociedad civil también. Y que duele, pero claramente no estamos en un mundo de buenos y malos, estamos en una realidad compleja. Si nos hacemos cargo de esa complejidad y ponemos la versión mejor de nosotros, la mejor versión de nosotros mismos, bajando el tono y cuidando el espacio, diciéndonos la verdad, o nuestra verdad, que no es la verdad, la nuestra, y respetando la verdad del otro, creo que podemos ayudarle a Chile a tener un gran futuro por delante. Muchas gracias, Ale. Nico León. Yo no quiero repetir, pero creo que esta conversación ha sido bien interesante desde ese punto de vista, digamos, de las cosas que estamos concluyendo ahora, creo que son claves también para los tiempos que se vienen para adelante. Creo que estoy de acuerdo tanto con la Ale como con Diego, de que dado el momento, no sé si refundacional, pero donde estamos conversando de un nuevo pacto social, donde estamos conversando de una nueva constitución, donde se vienen muchas elecciones, donde tuvimos lo que tuvimos en octubre, que nos remeció a todos profundamente, es un muy buen momento para estar en la universidad. Es un muy buen momento para tratar de pensar la sociedad, y me sumo al llamado de Diego, pensar lo que se nos viene para adelante. Y para eso, a mí la clave está en tratar de superar los eslogans, porque es muy fácil apuntar con el dedo, es muy fácil cuando uno escucha algo y reflexivamente tomarlo y hacerlo propio y después repetirlo. Es mucho más difícil intentar entender el problema de fondo, que son problemas mucho más profundos de lo que uno cree, y que por lo tanto, si es que no tenemos un diagnóstico bueno de lo que está pasando, es muy difícil que lo logremos enfrentar y vamos a caer exactamente en los mismos errores que han caído generaciones anteriores. Yo he intentado también hacer eso con mi carrera, digamos, con mi vida. He intentado mirar con cierto escepticismo sano cualquier respuesta simplista a problemas tan complicados como los dramas sociales que vivimos hoy día en Chile. Y creo que me ha ayudado, de alguna manera, perdonen que me cite a mí mismo, que creo que me ha ayudado también a poder relacionarme con distintos mundos, a poder estar hoy día trabajando con el mundo privado sin sentir asco ni ningún problema con eso, pero también haber estado en la política, trabajar. Yo trabajé casi 5 años con Diego. Y trabajé también en el mundo de la sociedad civil mucho tiempo y lo conozco muy de cerca. Y creo que uno se puede mover de un lado a otro si es que el objetivo final es humanizar, que es lo que más nos hace falta hoy día, digamos. Entonces, yo los invito a eso y los invito a intentar superar esos eslogans, a desafiar respuestas simplistas, sobre todo en el momento que uno está en la universidad y donde esto es lejos lo que más se escucha, digamos. Es muy fácil sumarse a eso y creo que es un error enorme. Por lo tanto, más que, y pensando quizás en la pregunta que hacías tú, Ángela, digamos, como cuál podría ser mi aporte va a ser justamente ese. Va a ser intentar introducir la solidaridad en la empresa, porque creo que es el mejor camino para lograr el Chile que queremos. Gracias, Nico. Cierra entonces Diego Chalper. Sí, muy, muy breve. Yo la verdad que agradezco el espacio. Creo que ha sido súper enriquecedor y súper potente. Yo creo que el futuro de Chile, Ángela, yo soy optimista crónico, de verdad, y es lo que me mueve todos los días, pero creo que el futuro de Chile es un signo de interrogación. O sea, yo creo que es una noticia en desarrollo. Yo soy de los que creen que de
verdad el plebiscito que vamos a tener es tremendamente importante y voy a trabajar incansablemente para que el resultado sea lo más estrecho posible. Porque creo que la mejor garantía para que todo lo después sea fruto de la moderación y no de la confrontación es que el resultado sea estrecho. Y en eso creo que es súper importante, más allá de lo que cada uno piense. Yo al menos he tratado de levantar una tesis que en su minuto fue muy resistida a la centro-derecha, que era esta idea del rechazo para reformar, bajo la premisa de que rechazar para mí no es sinónimo de inmovilismo, sino que más bien es sinónimo de no seguir adelante, y respeto obviamente el que piense distinto, una vía que a mí me parece tremendamente incierta y tremendamente refundacional. En materia de constitución, mira, yo creo que se vienen reformas, vamos a tener que hacer algunas reformas. Yo soy de los que ha defendido hace muchos años un Estado más solidario. Yo creo que tenemos que reformar el capítulo de derechos sociales, los estudié en Alemania y creo que efectivamente se pueden hacer muchas cosas. Necesitamos un Estado más descentralizado y en fin, una serie de cosas más. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que Chile va a experimentar una crisis social que es por lejos la más profunda que nos ha tocado vivir, en mi caso, en mis 35 años. Tenemos probablemente, ya la última comentario es que vamos a tener más de 3 millones de personas, ya sea directamente desempleadas o en mejores condiciones o en peores condiciones laborales. Yo creo que nosotros no dimensionamos lo que significa. Y a mí me preocupa, se los digo con todo cariño, de que no he visto una reacción lo suficientemente enfática por parte de, excepciono por supuesto el esfuerzo que ha hecho la CPC, que me parece súper valioso, también algunas organizaciones solidarias, pero yo creo que esa sociedad civil espontánea no ha sido suficiente. Yo no sé qué ha hecho el movimiento, pero en general uno tengo la sensación ha descansado esta crisis más en el Estado que en la sociedad civil organizada. Y creo que en eso hay una deuda pendiente muy profunda de los ciudadanos, si es que aquí estamos hablando de solidaridad. Yo veo con preocupación la falta de liderazgo político, porque el liderazgo político tiene que ver con estar dispuesto, como lo dijo bien Nicolás, a desafiar las consignas con rigurosidad y liderazgo. Y una de las cosas que yo me estoy empeñando con todo es a motivar a gente con rigurosidad, incluso si piensa distinto, a involucrarse en la política. Porque al final los países tienen la política que se merecen y de las personas que se comprometen, ¿se fijan? Y espero que varios ex solidarios, lo digo de todo corazón, estén dispuestos a asumir cargos de elección popular, ¿ah? Partiendo por algunos que compartimos panel hoy día. Oye, y por último, yo creo que después de esta crisis tiene que emerger, y aquí hablo desde mi sector político obviamente, pero aplica lo mismo para centro-izquierda, una centro-derecha distinta, ¿ah? Con concepciones distintas. Yo no estoy tan de acuerdo con Lavín cuando dice que se va a acabar la izquierda y la derecha. Eso no es así, lo que pasa es que van cambiando el contenido y está perfecto si las sociedades van evolucionando. Pero yo al menos me la voy a jugar por una centro-derecha solidaria, que significa creer en una economía solidaria de mercado, significa en un Estado solidario, en fin, una serie de coordenadas. Entonces, la pregunta que ustedes tienen que hacerse desde la universidad, y ya que le estamos hablando de un movimiento político, es ¿cuál es la aproximación que ustedes van a tener para las preguntas desde la universidad? Y creo que hay un precioso desafío para aquellos que creemos que la solidaridad es la clave para ganarle a los dos extremos que a veces cooptan la discusión política, que es el individualismo y la indignación, ¿ah? Y creo que en eso, de verdad, tómenselo con una responsabilidad histórica tremenda, porque no se les olvide que los grandes movimientos que han cambiado la historia de Chile han surgido de la universidad. Y si me permiten más, varios de ellos han surgido de la Universidad Católica. Y por lo tanto, yo creo que la responsabilidad no es menor. Así que, Isidora Lira, le dejo ese yunque en su espalda, a usted también, señora Parra, porque creo que ahí hay una tremenda y preciosa responsabilidad. Gracias, Diego. Quiero dar las gracias también a la Ale Pizarro, a Nicolás León y ahora al último, al cierre, al diputado Diego Chalper, por este debate que yo creo que no es porque esté yo, pero siento que el debate ha sido bastante bueno, ¿no? Como para cerrar una temporada del mes de la solidaridad y porque también ha estado a un nivel bastante diferente de lo que hemos visto, una discusión seria, una discusión con harto contenido y con harto conocimiento de causa, de los tres. Así que quiero darle las gracias a ustedes y también, por supuesto, a los asistentes y a las personas que nos estuvieron viendo, a los que aguantaron hasta el final también. Les prometí 8:30, me pasé por un minuto, así que No, lo lamento impecable. mucho. Le quiero pedir perdón por ese minuto, pero muchas gracias a todos. Así que eso, se pueden retirar en paz. Espero que les haya gustado el debate de hoy. Gracias, Diego, gracias, Ale, y gracias, Nico, también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. abrazo. Un abrazo. Chao.